madre de bendita memoria. Me tomó y nos fuimos a visitar donde la vecina la más vieja que moraba en la pensión. Le prometió a mi madre de tomar el tefterico y el alfabeto. León, Copiar. perdón, espera un segundo. Aaron, ¿puedes partajar? Sí. Merci mucho. Más o menos, Sí, sí. el tefterico y el alfabeto y copiar unas cuantas horas con mucho dictat, atención. En fin, nos fuimos donde la vecina. Yo estaba ocupado con mi misión, mas con una oreja estaba sintiendo lo que estaban hablando. La vecina me ofreció licor turco. Cuando le trijo el café turco a mi madre, ella le demandó: ¿a Madame Agüí no la vi de hoy? Madame Agüí era la patrona de la pensión, que venía en cada día para demandar si le comía una cosa. Ella era una persona con cara de risa, mas tenía una cicatriz, traza de ferida en la cara que la hacía un poco fea. La vecina le respondió a mi mamá: hoy es un día muy importante para ella. Ella está llegando a su camioneta. La vecina ajustó: mira, querida, con los años ya me distraes, no te aplazas de mi conducta y no contas nada a ninguno de lo que sentiste. A esta vez, como te voy a contar el secreto de la patrona de la pensión, te voy a mandar que me jures de no contar nada. Cuando mi madre le juró, la vecina empezó a contar y yo dejé el calem para no escribir y solo cité. Allí, cuando era manceba, morada lejos de Estambul, en un distrito de una ciudad en Anatolia, donde turcos y armenios vivían en paz. Eran los años 1915. Agüí había parido una hija muy lúcida como la luna. En una se empezó a sentir ruidos que los armenios estaban ayudando a los pueblos enemigos del sultán. Más después sintió que el sultán los quería mandar a exilio a matarlos. Un día se sintió que los soldados lo estaban sacando de la ciudad donde Madame Agüí moraba. Ella, sin perder tiempo, tomó dos morros de la machadura de su criatura y corrió ante la vecina turca que se frecuentaban con amistad grande y le dijo: las horas están contadas, los basqueros del sultán están para venir. Te ruego si me puedes ayudar. De en adelante, esta criatura es tuya. Solo cuando vas a tener 18 años, me puedes aclarar la verdad. La vecina le respondió: ya es escuchado. Yo la voy a engrandecer como a mi propia criatura. De madrugada, los vasqueros del sultán vinieron y recogieron a todos los armenios en el Meidán, la plaza, y empezaron a tirar sobre ellos. Por la suerte, Madame Agüí estaba sola ferida. Ella se hizo de la muerte y después que todos los soldados se fueron a casa del vecino y se hizo al escudo, ella se fue de la vecina y le dijo, le demandó si podía darle un fostal y un parto y salió a medianoche al camino verso Estambul, donde había sentido que los armenios de la capital del imperio no eran perseguidos. En su tiempo, la vecina quemó la soba del baño, toda la vestimenta de Madame Agüí, manchadas de sangre. Madame Agüí Guchbela arribó a Estambul. Ella no contó a ninguno de las dificultades y penas que pasó. Ella topó un doctor armenio para que le cure la herida. En primero, ella laboró en diferentes hechos. A la fin, tomó un empleo en una pensión famosa. Esa era que encontró su segundo marido. Allá laboraron muchos años y a la fin alquilaron una pensión. Un día de primavera, cuando todos los arbolicos habían empezado a florecer, sonaron la puerta. Como de uso, ella corrió para abrir. Enfrente de ella había una basílica muy hermosa. Le pareció que ella estaba buscando una camarera y le dijo: estimada señora, por las horas no tenemos una camarera disponible. Si me da su adreso, le prometo de buscarla.
La mansevica, con una voz que podía asistir solo los dos, le respondió: ¿Podemos hablar en un lugar donde no nos van a desposar ningunos? Madame Aywi la llevó a la mansevica a su camareta. La mansevica quitó de su chata bolsa un tas de baño a la criatura le demandó: ¿Ese tastecico lo conociste? Madame Aywi, que conoció el tas de su criatura que había metido al viento del mogó, se desmayó en los brazos de la mansevica. Cuando ella vino en sí, las primeras palabras que sintió eran: «Ay, dama, despierta, despierta». Madre y hija se abrazaron un buen tiempo, y la hija de Madame Aywi continuó a contar. La vecina Margarita, que había parido después de 4 años una hijita, la miró como a su hija. Cuando había escapado a los estudios del liceo, conoció a un mancebo que se quiso casarse con ella, y es de aquel tiempo que su madre le contó toda la verdad. El mancebo era un soldado profesional en la Armada turca. A los oficiales turcos profesionales les era defendido de casarse con una mujer extranjera o con una de las minoritarias. Ella le contó a su esposo lo que se había besado de su madre. A la fin, decidieron de no contar ese secreto a ninguno. En la única letra que escribiste después de la declaración de la República en 1923, habías escrito que estás laborando en una pensión cerca de Tepebashi. La primera vez que venimos a Estambul, te buscamos y no te topimos. A la segunda vez, topimos la pensión donde habías laborado y nos dieron tu adresa, que no era tan lejos de ellos. Gracias a Dios, ya te topé ahora. Cuando el oficial tenía vacancia anual, venía a Estambul, la esperaba en el café Sarimadam, cerca de la pensión, y su mujer se iba a visitar a su madre verdadera. Estas visitas continuaron todo el tiempo que Madame Aywi estuvo allá. Esto es lo que había sucedido de la vecina que había contado a mi madre. Final, ni mi madre ni yo no descubrimos a ninguno. Ahora, como todos los protagonistas de esta historia no están en vida, tuve la osadía de contarlos.